Notiparaco, para colombianos de bien. Llamalo, están oyendo esos hijueputas. Bueno, nos encontramos con María José Pizarro. Ella es activista política, artista plástica y hoy en día congresista también. ¿Cómo estás, María José? No, pues feliz de estar aquí contigo. Te hemos seguido en las redes sociales. Has hecho un grandísimo trabajo, entonces que me invites a tu programa es un orgullo. Sí, nosotros te agradecemos porque nos cuesta muchísimo que nos digan que sí. Es Porque no me dificilísimo. habías preguntado a mí. María José, quería entrar preguntándote en qué momento de tu vida vos entendiste el significado de la grandeza de tu papá para la historia de Colombia. Cuando vos dijiste, bueno, mi papá es esto, y empezaste a tomar una postura política además a través de lo mismo. ¿Cómo transformó tu vida eso? Pues bueno, yo nací en esta historia, entonces digamos como que la conciencia la fui construyendo pues casi que de manera natural, porque a mí nunca me engañaron o me dijeron, eh, pues digamos, jamás me dijeron mentiras, siempre me dijeron eh, pues la verdad, qué era lo que hacían mis padres, en qué andaban, entonces, pues yo creo que fue como un poco natural pues, la comprensión de lo que estaba sucediendo, por lo menos desde la mirada de mis padres, obviamente sin entender cuál era la relación entre la historia del país y la historia que yo estaba viviendo en términos personales. Ya cuando llego al exilio en Barcelona, pues allá es precisamente donde empiezo pues pues digamos, empiezo allí como a entender cuál era esa relación y empiezo a buscarme a mí misma y a intentar entender realmente eh, cuál era la construcción ideológica de un personaje como mi padre, por qué no habían estado, qué había sucedido en ese tiempo. Entonces, creo que fue realmente allí en ese exilio donde pues uno empieza además a encontrarse con gente de otros países que venía de historias similares, a hacerse preguntas. A Barcelona más en concreto es una ciudad que ha trabajado mucho el tema de la memoria, entonces uno empieza a entender qué es ese cuento de la memoria. Y ahí, digamos, empieza como ese camino de construcción personal pues, que se fue traduciendo a exposiciones, un archivo muy grande que tengo, pues que construí durante todos esos años, en documentales, en actos colectivos de memoria, se da mi regreso al país y a partir de allí, sobre todo con la exposición, pues digamos, y el documental, pues es casi una decisión política hacer pública la historia y al hacer pública la historia, pues digamos, todo esto viene casi como que en cascada a, pues a empezar a asumir unas posturas, unas posiciones, a construir mi propia relato y mi propia construcción ideológica, ya no solamente ligada a la historia de mis padres, sino cuáles eran las reflexiones de esta generación. Y allí, pues obviamente, pues poco a poco se va dando el tránsito de un trabajo muy personal a un trabajo colectivo con otros sectores de víctimas y por lo tanto la comprensión de lo que venía pasando en el país y luego pues el tránsito a la política representativa, pero pues yo creo que estamos haciendo política hace mucho tiempo. ¿Vos tenés algún recuerdo puntual de Carlos Pizarro así que te haya marcado en tu infancia y que hoy lo utilices como bandera para hacer tu activismo político? Y aparte que pues vos entendemos que vos representás sobre todas las juventudes de Colombia, que somos progresistas y alternativas, ¿no? Pues sí, no, pues como que lo utilice para hacer política, no. Yo creo que uno tiene sus recuerdos y en algunos momentos pues eso se puede traducir en X o en Y reacción o posición, pero pues digamos, yo era una niña en ese momento, tenía 12 años, entonces los recuerdos que tengo están más ligados pues digamos como a la cotidianidad familiar, pero hay ciertas cosas, por ejemplo, la entrada a la cárcel, la pues digamos, la recuerdo muy bien porque además pasábamos, para entrar al patio de los presos políticos, teníamos que pasar por el frenocomio, que era el patio, digamos,
de los presos, de los locos, perdón, y entonces te decían que tenías que caminar por la mitad del pasillo para poder, porque ellos se tiraban a cogerte. Entonces recuerdo mucho esas entradas a la cárcel, recuerdo una vez que subimos al campamento, que creo fue en el campamento de Corinto, en la época de los acuerdos de paz de Corinto que subimos, y pues digamos como que ya pudimos estar ahí con ellos un día, pero ellos intentaban mantener, pues, digamos, como muy separada la vida de ellos, armada de nosotros. Y la última vez, como un recuerdo que recuerdo, pues que lo tengo muy presente, es cuando él estaba en campaña, que fuimos a hacer pues alguna actividad de política, y entonces ya era el cambio porque ya no era la clandestinidad y estar escondido para poder ir a verlo, sino ya era pues digamos una exposición pública. Entonces la forma en la que la gente se relacionaba con él, tan cariñoso, tan afectuoso, digamos como una persona muy cercana, no un político pues como alejado de la gente, sino todo lo contrario. Entonces creo que pues un poco para contarte un poco desde el principio cómo iba desde ser preso político a ser ya digamos comandante en la guerrilla a pues digamos ya ser un líder político en La Paz. Entonces hay como un recorrido desde lo personal que pues que te va dando ciertas luces y ciertas pautas en el comportamiento y una comprensión distinta de la historia, porque esa no es una historia que nos hayan contado ni que encuentres en los periódicos o que encuentres en los libros de historia, sino que es una historia pues precisamente eso, clandestina. ¿Por qué tú crees que los medios se encargaron de esconder la historia de Carlos Pizarro y sobre todo como de tergiversarla también? ¿A qué se debe como ese miedo tanto del Estado como de los oligopolios mediáticos de que las juventudes sepan quién era Carlos Pizarro? Pues yo creo que hay una intención en este país que ha sido la intención de construir un relato nacional del cual pues obviamente nosotros somos pues digamos como unos eternos excluidos. Entonces la historia de los movimientos políticos de izquierda, de los líderes políticos de izquierda, nos podríamos ir a Rafael Uribe, a Jorge Eliezer Gaitán, que casi, pues digamos, son personajes importantísimos en la historia nacional, de las cuales las nuevas generaciones tienen un conocimiento muy débil. Justo hace unos momentos me preguntaban y digo, bueno, nosotros tuvimos casi que nuestro Emiliano Zapata, ¿no? Emiliano Zapata es un personaje importantísimo en la historia mexicana y en cambio Jorge Eliezer Gaitán no se recuerda para nada. Y si nosotros vamos digamos, a la figura de Carlos Pizarro, pues nos sucede un poco lo mismo. Él es un personaje excluido, digamos, del relato nacional, un personaje del cual conocemos muy poco. Yo digo que es como el caballero del sombrero blanco, que era tú sabes quién era, qué representa, tienes una imagen de él, pero nunca podrías saber qué piensa, cuál era su pensamiento político, realmente cuáles eran sus luchas, qué era lo que él le proponía al país. Pues yo creo que un poco pasa lo mismo. La gente tiene una percepción de Carlos Pizarro casi como un símbolo, pero no tiene una comprensión de sus propuestas, ni de su ideología política, ni de cuáles fueron sus luchas, ni qué era lo que hacía. Entonces hay una intención, no solamente por parte de los medios de comunicación, sino es casi una alianza entre los medios de comunicación eh, y, y digamos quienes han ido estructurando un relato nacional por mantener unas historias vivas. Entonces por eso tú ves una novela de Carlos Castaño o de Pablo Escobar y jamás vas a ver una novela de Galán, por ejemplo, no, para no irnos tan lejos, o de Álvaro Gómez, o de Jaime Pardo Leal, o de cualquiera de los líderes que planteaban cambios en este país, independientemente de si sean de izquierda o no, porque yo no creo que eso se posicione solamente desde los lugares de la izquierda, sino que fue la intención por construir un relato nacional que modificó absolutamente todo en nuestro país, modificó nuestros gustos musicales, nuestros símbolos patrios. Por eso, por ejemplo, no reivindicamos la música del Pacífico, por ejemplo, y en cambio sí otro tipo de expresiones que además se fueron permeando, es decir, no es lo mismo el vallenato
de Alejo Durán a el vallenato, pues digamos que escuchan hoy las personas en las rumbas o en las fiestas, y fue cambiando las festividades populares, o sea, cambia, voy a decir, cambiamos culturalmente, y eso se nota a través de la historia, de la estética, de la música que escuchamos, de cuál es nuestro comportamiento social, y eso cambió hasta la reivindicación popular, y los medios fueron aliados. Entonces ya no es la reivindicación del campesino, honesto, trabajador, sino, pues digamos, de toda una estética paraca que se ha ido consolidando en nuestro país. Entonces yo creo que eso hacía parte de lo que ellos buscaban, que era consolidar su proyecto en Colombia. Y los medios fueron unos aliados en ese tema, lastimosamente. Cuando vos recapitulas absolutamente todo y pues te devolves a la campaña política de Carlos Pizarro, ¿tú crees que él tenía opción de ser presidente del país? ¿O y que le hubieran podido hacer igual lo que le hicieron a Gustavo Petro? Sí, pues yo creo que en esa época a Gustavo no lo mataron porque no estaba en los años 90. Le hicieron un atentado en Cúcuta, pero no lo mataron porque no estábamos en los años 90. Muy seguramente si hubiésemos estado en los años 90 habría sido uno más de los asesinados de este país. Él era un hombre joven incursionando en la política y no representaba en los años 90 lo que representa hoy Gustavo Petro. Y Carlos Pizarro claramente era una persona que cuestionaba, que tenía muchísimas opciones de llegar al poder, estaba con el 60% de favorabilidad en las encuestas. Y el tiro de Carlos Pizarro, los tiros, porque fueron 15 disparos contra Pizarro, no fueron porque él hubiese sido guerrillero 20 años ni por lo que había hecho en el pasado. Los tiros fueron por el futuro, por lo que él representaba, porque él realmente tenía opciones de llegar, si no a la presidencia ese año, pues de empezar, pues obviamente a transformar o de ser un líder de talla nacional indiscutible. Entonces asesinan todo lo que pudiese representar ese tipo de transformaciones. Ya Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo, por ejemplo, estaban en conversaciones para poder ir juntos en la contienda electoral, y eso habría significado unificar una gran cantidad de sectores políticos en este país. Y tú puedes ver que tras la desmovilización de Carlos Pizarro hay un apoyo popular impresionante que no se dio, pues, tristemente, o no se dio en estas elecciones, porque Carlos representaba otro tipo de cosas, otro tipo de planteamientos políticos, y además convocaba a una generación. Carlos Pizarro fue asesinado con 38 años, yo tengo 41. Quiere decir que esa era la generación de jóvenes de entonces, los que estaban ascendiendo en los espacios políticos, y esa es la generación que asesinan. Hoy, pues, Gustavo tiene 50 y tanto de años y representa, pues, una persona que todavía tiene unas posibilidades en la política, y como él, otros líderes nacionales y una nueva generación que se está gestando en la izquierda en este país. ¿Cuál es tu opinión sobre el proceso de paz que firmó el M-19 y qué crees que pasó con el exterminio sistemático de la UP? ¿Cuál es tu postura con esos dos temas? Bueno, ¿Crees que el Estado respetó el proceso? pues bueno, yo el proceso de paz creo que, pues, que se dio en el momento que tenía que darse, que ojalá las FARC en ese momento hubiesen tenido, y los otros grupos guerrilleros, el ELN que sigue ahora, pues después del M-19 viene la desmovilización de toda una serie de grupos guerrilleros, no solamente en Colombia, sino en América Latina. Entonces planteó una ruptura la negociación con el M-19, a aquello que se llama, pues que se conoce como la ola de los movimientos guerrilleros en América Latina, que no eran solamente en Colombia, sino que habían movimientos guerrilleros en todo el continente, en Chile, en Argentina, en Uruguay, pero si nos vamos a Perú, Ecuador, Colombia, y en Centroamérica, pues las guerrillas centroamericanas. Y la desmovilización del M-19 fue la ruptura en un momento concreto, además que es el momento en el que cae, pues, el fin de la Guerra Fría, cuando cae la cortina de hierro, cae el muro de Berlín. Bueno, todo eso configura un mapa mundial, cae el apartheid en Sudáfrica, llega Nelson Mandela a la presidencia, surgen movimientos guerrilleros como el movimiento, como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que ya tenía una concepción y una forma de funcionar completamente diferente, y la paz con el M-19 significó esa ruptura en América Latina, porque a partir de allí se desmovilizan toda una serie de movimientos guerrilleros, y los que no, pues digamos, van
pues digamos, haciendo un tránsito hacia pues, economías ilegales para sustentar la guerra, que no se daba en la década de los 80. Entonces, pues el proceso de paz con el M-19 llegó cuando tenía que llegar y ojalá los otros movimientos lo hubiesen entendido, sobre todo las FARC y el ELN, porque nos habríamos ahorrado los años más degradados de la guerra en Colombia, que fueron los años de los 90 y los 2000. Entonces yo pienso que en términos mundiales la paz con el M-19 tuvo un significado potente y en términos nacionales fue un mensaje importantísimo y por eso llegan, pues digamos, se da la nueva constitución, que es un nuevo contrato social con unos principios absolutamente distintos a los que tenía no solamente la constitución del pasado, sino las constituciones que se iban promulgando en esos años y además pues, digamos, eso se puede ver reflejado en la forma tan dramática en la que convivió la paz en Colombia a través de la Asamblea Nacional Constituyente, liderada por sectores juveniles, y la guerra en Colombia, porque en esos mismos años se fue armando y consolidando el proyecto paramilitar en nuestro país. Entonces yo creo que la paz tiene ese significado. Luego el exterminio de la Unión Patriótica empieza unos años antes, ya en el 84, termina ya entrado en los años 90 y pues digamos es el exterminio de una forma de pensar en este país, no solamente el exterminio contra la Unión Patriótica. Yo pienso que viene el exterminio contra la Unión Patriótica, pero también viene el asesinato sistemático de periodistas, de líderes sociales, de líderes sindicales, digamos, de todo un movimiento social que existía en este país y que fue asesinado y que tuvimos que esperar 30 años para que se pudiese presentar una movilización social como no se daba desde 1978. Pudimos presenciar, digamos, como la llegada de sectores alternativos, no solamente en el Congreso, sino también en alcaldías y gobernaciones. Es decir, el cambio en la estructura de pensamiento, sobre todo de las nuevas generaciones hoy, pero para eso tuvimos que esperar 30 años. 30 años hoy están asesinando la nueva generación de jóvenes y de líderes sociales en nuestro país. María José, vamos a hacerte la pregunta del tema del Palacio de Justicia y después entramos a que nos contés qué hiciste cuando estuviste exiliada y pues ya que nos contés partes de tu vida, tus anécdotas, las amenazas, lo que tiene que ver con vos, para que no penses que solamente te vamos a preguntar pues cosas de Carlos Pizarro y ya, ¿vale? Nos volvemos un poquito como pesados. María José, hay un tema con el Palacio de Justicia que ha sido trastocado, que ha sido manoseado, que los medios han vapuleado. Muchas personas tienen unas historias diferentes a la verdadera. Hay gente que culpa a Petro, hay gente que dice que fue Pablo Escobar, otros creen que fue el Estado. ¿Vos qué pensás de lo que pasó en el Palacio de Justicia y si crees que se han reparado las víctimas desde 1985 hasta acá? Si el gobierno ha sido, pues yo creo que responsable también. Pues bueno, te cuento, yo creo pues que definitivamente el Palacio de Justicia significó una ruptura en la historia de nuestro país, en un antes y un después, en términos de lo que constituyó la toma y la retoma del Palacio de Justicia, porque siempre hablamos de la toma del Palacio de Justicia, que es la que la hace el M-19, pero siempre dejamos por fuera la retoma del Palacio de Justicia, que es precisamente las acciones que ya da en respuesta a la toma la fuerza pública y de las cuales sabemos muy poco o se habla muy poco. Yo definitivamente creo que esa es una historia que tiene que conocer el país en términos integrales, es decir, por qué el M-19 tomó las decisiones que tomó, con quién, cómo, cuándo, quiénes fueron, quiénes estaban allí, qué pasó esos días. Y hay otra historia que debe definitivamente contársele al país, que es precisamente lo que sucede el 6 y el 7 de noviembre de 1985. No son historias desconectadas y tiene que narrarse. Hay libros, tú puedes encontrar esa historia en toda una serie de libros, pero no ha sido narrada ni siquiera de manera judicial, ni de manera, en términos de memoria histórica. Hay un informe que se construyó hace unos años, pero básicamente hay muy poca información y la poca información la puedes encontrar en unos investigaciones y en unos libros periodísticos, el de Ana Carrigan, el de Germán Castro Caicedo, Olga Bear, de Ramón Jimeno, pero pues digamos muy poco para que la gente pueda construir una postura crítica frente a lo que sucedió en esos años. Definitivamente el M-19 tiene una deuda histórica en términos de
contar también la verdad. Lastimosamente mataron a casi todas las personas que tuvieron responsabilidad en términos de la toma de decisiones dentro de la estructura guerrillera, y por lo tanto lo que queda pues es lo que ha podido persistir y las historias que hay al interior del M, que definitivamente tienen que hacerse públicas, pero tampoco existe la verdad por parte de las Fuerzas Armadas, entonces sigue siendo un relato incompleto e incomprensible. También cuál fue el papel del gobierno en ese momento, si realmente hubo una, digamos, una especie de toma del Estado por parte de los militares en ese momento, cuál fue el papel de los ministros y cuál fue el papel de los medios de comunicación en ese momento, porque los medios de comunicación, en vez de transmitir lo que estaba sucediendo, transmitían un partido de fútbol. Bueno, hay toda una serie de críticas y de reflexiones alrededor del tema. Pero ¿quiénes son los grandes damnificados de esta historia? Pues definitivamente las víctimas, y me refiero a las personas que murieron al interior del palacio, las personas que fueron desaparecidas, pero también las personas que, pues digamos, los familiares que jamás pudieron encontrar los cuerpos de sus familiares. Hoy sabemos de historias dramáticas como los cuerpos que están apareciendo. Entonces, por ejemplo, están apareciendo 30 años después los desaparecidos del Palacio de Justicia, de la cafetería, pero en cambio, y hoy aparecen ¿dónde? En las tumbas de los magistrados. Entonces lo que nos preguntamos es, ¿qué pasó con los magistrados? Entonces 30 años después aparecen, por ejemplo, los restos de Héctor Jaime Beltrán, pero los restos que supuestamente estaban dentro de ese ataúd, hoy son los desaparecidos. Entonces, ¿por qué son hoy desaparecidos los magistrados del Palacio de Justicia, como el caso del magistrado Urán y de otros funcionarios del Palacio de Justicia, que hoy son desaparecidos 30 años después? Quiere decir que sus familias estaban llorando a unos muertos que no eran suyos, y cogieron de chivo expiatorio a los desaparecidos de la cafetería, que eran pues personas humildes, para enterrarlos como si fueran magistrados. Esa es la verdad. Salen los medios de comunicación, pero la gente no hace una reflexión crítica frente a ello y no entiende lo que significa para un familiar que su familiar esté desaparecido 30 años, para que cuando lo encuentres, entonces sea otra familia la que tenga que empezar a hacer el viacrucis del desaparecido, que es absolutamente dramático. Y de eso, pues, para poder entender cuál es la historia contemporánea de nuestro país, tenemos que entender qué fue lo que pasó en la toma y en la retoma del Palacio de Justicia. Yo, pues, no soy la persona yo era una niña, tenía 7 años cuando se dio la toma del Palacio de Justicia y la retoma, pero yo he trabajado muchos años con los desaparecidos del Palacio, y por lo menos a algunos he podido expresarles. Si mi padre estuviese vivo, seguramente pediría un perdón. Él lo dijo, hay partes donde él lo expresa, pero definitivamente este no puede ser un relato en una sola vía, y no puede ser un perdón en una sola vida, sino que los familiares y el país tienen que entender en integralidad qué fue lo que sucedió con ese episodio que cambió drásticamente la historia de nuestro país. ¿Vos tenés conocimiento del tema de Gustavo Petro y por qué crees que haya una obsesión de parte del uribismo y del Centro Democrático en relacionarlo a él con esos hechos? Cuando Gustavo Petro dice que él no tuvo que ver, que él estaba en ese momento en la cárcel, otra gente dice que sí. ¿Vos? Porque ¿de qué lo pueden atacar? Yo no creo que, pues la verdad es que Gustavo Petro era un joven, muy joven en esos años, un concejal de Zipaquirá, una persona que obviamente hacía parte del M-19, pero no era el líder histórico del M-19, no tenía ninguna posición de mando en esos años. Él no fue determinador, no tomó la decisión. En ese momento hay unas personas que tienen una responsabilidad política, que eran los comandantes, entre ellos pues obviamente mi padre, pero Gustavo Petro era un joven que yo la verdad ni siquiera fue un hombre un guerrillero pues rural con toda la tradición y con toda la experticia que tiene un guerrillero rural, sino era un joven militante, comprometido con el país y con la decisión política que tomó, y él nunca ha negado eso. Él nunca ha negado ni su historia, ni por qué se alzó en armas, ni por qué se vinculó al M-19,
pero tildarlo a él o pretender que él tenga una responsabilidad en la toma del Palacio de Justicia, pues me parece un sinsentido. Es como cuando me dicen a mí que soy una guerrillera, pues un poco, pues yo no, nunca fui guerrillera, soy hija de guerrilleros, sí, no lo niego, y esa es mi historia, y además voy de frente con ella, pero definitivamente me parece que en eso lo que hay es la intención de voy a decir, más que castigarlo políticamente, es denigrarlo políticamente, es a través de una falsedad absoluta. Y quien conozca la historia del M-19 y conozca la historia de esos años sabe que pues, era un muchacho muy, muy joven. Si se desmovilizó con 20 y tantos de años, ¿qué responsabilidad puede tener un muchacho de 20, 16 años o 17, 18, no sé exactamente cuántos años tenía en la toma del Palacio de Justicia? Pues es que entonces eran muy brutos los del M-19 en el sentido de que a quién le daban el poder político. No, no, yo pienso que aquí hay que conocer un poquito más y dejar de decir tantas mentiras y tantas falsedades. Cuando vos ves a personas como Eder Bustamante y Rosenberg Pavón como atizando y dando a entender que Gustavo Petro sí tenía responsabilidad en esos hechos, y verlos acomodados de pronto al otro lado de la historia ya y en el centro democrático, ¿vos sentís alguna pena, algún dolor, rabia cuando los ves ahí como tan cara? Siente uno que ellos son como unos fariseos en términos históricos. Tú respetas una persona, en términos políticos como Paloma Valencia o María Fernanda Cabal, porque siempre estuvieron ahí. Ese es un nicho, son las ideas que defienden. Pero personas que lucharon supuestamente de un lado de la historia, que vieron morir tanta gente, pues que ahora se coloquen de manera cómoda y que además tergiversen la historia para que ellos puedan utilizarla, pues me parece pues que no me merecen ningún respeto, ¿sí? Yo definitivamente creo que más responsabilidad tiene Rosenberg Pavón cuando hacía parte de la Coordinadora Nacional de Base y de tantas otras historias que hay al interior del M-19, o el mismo Rosenberg Pavón con la toma de Jumbo, por ejemplo, que, que solamente ir y estigmatizar y señalar al otro que ya está muerto y ni siquiera puede defenderse, porque entonces es muy fácil decir Carlos Pizarro y la toma de Jumbo. Bueno, ¿y cuál fue la responsabilidad de Rosenberg Pavón y el mismo Eder Bustamante? Entonces me parece triste, dramático, en el sentido de cómo hacen ellos para caminar con su conciencia, porque ellos eran amigos de la gente que murió en esos años y hicieron parte de esa historia. Entonces, en mi criterio, no se merecen ni mi respeto ni mi consideración. Sencillamente se colocaron cómodamente por salvaguardar su vida, por obtener réditos políticos en el lado equivocado de la historia. No hay consecuencia ahí. ¿Por qué tú crees, María José, que hay una obsesión también de parte de la ultraderecha, aliada nuevamente con los medios, perdóname que sea tan repetitivo con el tema, de relacionar a todas las guerrillas con comunismo? Pues primero es pues un poco esa construcción del socialismo nazi cuando construían el enemigo interno. Entonces ellos buscan, por un lado, meter a todo el mundo en el mismo costal, estigmatizar a cualquier persona que piensa o que tiene, pues digamos, una posición política más cercana a la izquierda, pero que no obligatoriamente es comunista, con el comunismo en términos de entender que, o más bien de no ver que la Guerra Fría terminó hace hace 30 años, 40 años, 30 y pico de años terminó la Guerra Fría. Entonces buscan meter a todo el mundo en un solo costal, un poco para poder mantenerse políticamente vivos en el poder y poder marcartizar y estigmatizar al otro. Entonces ellos dicen, nosotros somos comunistas, cuando o el M-19 es comunista, o cualquier otra persona que tenga una tinte de izquierda es comunista, sin ni siquiera ellos entender qué es el comunismo. Por ejemplo, tuve una discusión en el Congreso con Margarita Restrepo, que es una representante del Centro Democrático, y ella decía, es que ustedes que son marxistas-leninistas, y yo le dije, bueno, entonces explíquenme usted, ya que conoce y es tan versada en las doctrinas de izquierda, ¿qué es el marxismo-leninismo? Realmente no pudo explicar muy bien, no quiso hacerlo ni siquiera públicamente, porque para ellos son solo
palabras que no tienen ningún contenido, lo dirían como podrían decir cualquier otra palabra, pero no es porque haya una comprensión de cuál es la diferencia entre el marxismo-leninismo, entre el comunismo chino o el comunismo ruso, cuál fue la ideología de los republicanos o de los anarquistas, sino sencillamente meter a todo el mundo en un cajón para estigmatizarlo, para denigrarlo políticamente, sin entender cuál es la construcción política que hay detrás. Entonces lo que hay son grandes dosis de ignorancia, de desconocimiento histórico y de buscar mantenerse vivos atacando constantemente a quienes piensan diferente a ellos. A raíz de tus investigaciones, pues, todo el trabajo que has hecho investigando la historia de tu papá, ¿vos tenés idea o sabes por qué él no quiso hacer parte de las FARC? ¿Por qué decidió aislarse y formar su propio movimiento? Pues yo creo que habían unas diferencias ideológicas profundas. Por un lado, precisamente las FARC eran más cercanas a un pensamiento comunista de la época. Obviamente el comunismo varió y todo fue cambiando con los años, pero ellos eran más cercanos, venían de una tradición campesina y se planteaban llegar al poder en 20, 30 años. Habían unos jóvenes en ese momento que tenían otras posturas ideológicas, que estaban construyendo su pensamiento desde un lugar diferente y definitivamente pues Carlos Pizarro no encuentra en las FARC una consonancia ideológica y política, ni en la forma de alcanzar el poder, que ellos se la planteaban a 2 años y los otros a 30 años, y por lo tanto, pues básicamente se da la salida, Carlos Pizarro desertó del M19, de las FARC, y se va junto con otros jóvenes que también venían de allí, de la ANAPO socialista, o de otros sectores políticos, a conformar pues un movimiento más cercano a lo que ellos pensaban que fue pues finalmente la ideología y las reivindicaciones del M19. ¿Qué sentís vos cuando de parte nuevamente de la ultraderecha dicen que los burgueses no deberían de formar las revoluciones? Y te meten a vos y meten también a Carlos ahí dentro de esa lista de burgueses del país, y prácticamente los meten en un saco de hipócritas por tener, digamos, todas las comodidades que otros colombianos no, Pues y Carlos atreverse a Pizarro era rebelarse. listo. Digamos. Entonces, pues bueno, Carlos Pizarro sí nace dentro de una de las familias, digamos, acomodada, y en una de las familias que tenían ciertos privilegios. Por ejemplo, mi abuelo fue comandante general de las Fuerzas Armadas de Colombia, fue almirante de la Marina de Guerra. Por el lado de mi abuela, pues hay también, pues digamos, ciertos abolengos. Y mi padre sí creció en un sector privilegiado frente al cual él se rebeló frente a los privilegios de su propia estirpe, de su propia casta, de su propia clase social, y decide pues obviamente un camino diferente. En mi caso pues es distinto porque yo soy la hija del guerrillero, no la hija del militar, y nosotros pues crecimos con muchísimas dificultades económicas en términos de persecución política, de oportunidades, y la gente piensa que porque uno es hijo de Carlos Pizarro y un candidato presidencial asesinado, pues creces un poco en cuna de oro, en los clubes, en los mejores colegios. Y no, pues la verdad es que pues yo soy una mujer que se construyó a sí misma, que ha crecido en medio de dificultades y que pues sencillamente pues, he construido mi propio camino y ando con mis propios pies. No, pues más allá de ser la hija de Carlos Pizarro, no siento que tenga mayores privilegios por encima de los que puede tener cualquier persona de clase media normal en este país. ¿Cuánto tiempo esperaron ustedes después del asesinato de Carlos para salir del país? ¿Fue algo inmediato o tardó un poco la decisión? No, yo, pues una vez asesinado a mi padre, vivo aquí en Colombia. Yo tenía otro apellido y por lo tanto, pues digamos, no siempre, muy pocas personas sabían de quién era hija yo. Ya en el año 2002, Carlos Castaño publica su libro Mi Confesión, y a partir de ahí pues llegan una serie de llamadas a mi casa, y con la tradición, pues, vamos a decir,
de violencia que hay en la familia. Mi abuela dice que ella ya no soportaría ver otro miembro más de su familia asesinada y pues tomamos la decisión de que yo salga del país y pues el gobierno español me acoge y me voy, pero fue pues bastantes años después, 12 años después de que mi padre había sido asesinado. Durante ese tiempo, ¿tú qué hiciste? Digamos en los 90 que los paramilitares cogieron tanto vuelo y tanta fuerza, llegaron pues los gobiernos de Álvaro, se estaban ya eh, acomodando los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, el asesinato de Jaime Garzón. ¿Tú qué estabas haciendo en ese momento? ¿Estabas Pues metida en, bueno, en el activismo o estabas queriendo dejar a un lado más bien tanto dolor? pues yo estaba dejando al lado tanto dolor como dices tú. Yo pues tuve una adolescencia normal y yo, pero cuando quise entrar a la universidad, que quise entrar a la universidad pública, pues no pasé el examen y entonces tomé la decisión de irme a viajar por Sudamérica y estuve viajando 4 años por Colombia y Sudamérica. Entonces en ese momento de expansión paramilitar, yo estaba viajando por Colombia y viajando por Sudamérica, pues en una búsqueda personal. Ya cuando quedé embarazada de mi hija mayor, que tenía yo 21 años, pues regresé al país y a partir de allí ya con la llegada de Álvaro Uribe Vélez, unos meses antes salí del país en el 2002 y no regresé hasta el 2010 y ya es en el exilio en Barcelona donde empiezo pues digamos como a construir y a tener una indagación política más allá de la indagación personal, es decir, más allá de intentar comprender qué era lo que nos había pasado, pues entender qué había pasado con este país, cuál era la historia de mi padre, qué papel había jugado él y otros, qué había pasado en el continente, bueno, hacer una investigación ya mucho más seria que se traduce pues en un montón de piezas y de trabajos, exposiciones, documentales, bueno, en fin, pero pues básicamente yo estaba muy alejada de lo político, ya pues digamos mi activismo empieza en el año 2004 desde el exilio. Vos cuando empezás a hacer toda esa cantidad de investigaciones, ¿con qué te encontrás así que te sorprenda y digas, no sabía que eso estaba relacionado con la muerte de mi padre y no sabía que estas personas estaban involucradas tan de lleno en esto? No, yo en términos de eso, pues yo creo que siempre supimos que el DAS estaba involucrado, o por lo menos eso pues era la intuición que teníamos que la decisión la habían tomado sectores muy poderosos en este país. Y lo que yo hice, pues digamos, cuando intento recuperar mi apellido, es un poco cuando empiezo pues digamos, como apropiarme de mi historia eh, y empiezo, pues digamos, a entender más allá de mi propia historia, que creo que pues, digamos, es como la riqueza, no era solamente el asesinato de Carlos Pizarro, la gente que habían asesinado antes, los compañeros, cómo habían sido asesinados, si murieron en combate o no murieron en combate, cuáles eran los desaparecidos, luego pues digamos todo un relacionamiento con otros sectores de víctimas en el país, cuando regreso a Colombia ya en el año 2010 y empiezo pues digamos a encontrarme con una realidad nacional de la cual yo había sido un poco ajena. Ahora, en términos políticos, pues a mí me sorprendió fue el hombre que encontré, porque yo tenía el recuerdo de un padre, pero no de la construcción ideológica y política, la forma de hacer política del M19. Entonces me encontré con posiciones como la social bacanería, el sancocho nacional, la atracción apasionada, bueno, toda una serie de conceptos que fue desarrollando el M19 que son desconocidos en el país, pero que digamos, frente a los cuales yo encuentro cierta, o me encuentro políticamente con ellos. Y, pues, digamos, en términos, pues uno no entendía cómo el exterminio de esos años tenía una relación profunda con consolidar un proyecto político nacional, que fue el que vivimos unos años después con Álvaro Uribe Vélez en el poder. Entonces ahí se consolida un proyecto político que era enemigo y que exterminó de alguna manera en términos ideológicos, pero también físicos, por esa alianza macabra que existe, el proyecto político de sectores alternativos en el país.
Cuando Carlos Castaño publica el libro, tú empiezas a recibir amenazas por parte de los paramilitares. ¿Hay alguna en concreto que vos hayas dicho, ya, no, esto está muy peligroso? ¿Y de parte de qué bloque o de quién exactamente empiezan a hacerte la Pues la persecución? ¿Crees que el verdad, uribismo tenía que ver ahí? nunca, no sé, la verdad no, ni quise saber. Yo en ese momento acababa de tener una niña de 1 año y medio, empiezan a llamar, había una historia difícil atrás y yo la verdad nosotros no quisimos hacer muchas indagaciones, lo que hubo fue la decisión de mi abuela de, de resguardarme de la familia, de lo mejor era salir del país y construir la vida lejos y no arriesgarnos a ver qué podía hacer. Entonces yo hoy desconozco de dónde provenían las amenazas, yo ni siquiera presenté la denuncia en ese momento y lo que hicimos fue irnos lo más rápido que pudimos para intentar pues vivir en paz, que era pues yo creo que algo que me merecía yo y se merecía mi hija y pues que encontramos en Barcelona, realmente encontramos la posibilidad de no vivir los años duros que se vivieron en Colombia en esos años. ¿En qué momento decidís vos venir acá a hacer política? A meterte de lleno en el tema político y si te costó mucho trabajo asumir esa posición. Sí, pues fueron muchos años. Yo salí en el año 2002 y regresé en el año 2010 y me metí en la política electoral en el año 2017. Entonces estamos hablando de 15 años después, pues como se va configurando todo, ¿no? Lo primero fue descubrir un padre, después descubrir qué era lo que había sucedido, empezar a trabajar por la memoria y de lleno del trabajo por la memoria, pues el trabajo por la paz, el encuentro con organizaciones de víctimas. Yo creo que empieza todo a desencadenarse de manera muy fuerte cuando yo regreso a Colombia, pero también cuando empecé a trabajar en el Centro Nacional de Memoria Histórica, que fue en el año 2013, que empiezo, pues, digamos, a recorrer el país, a encontrarme con otros sectores de víctimas, a entender que el ejercicio de memoria no era un ejercicio individual, sino que realmente era un ejercicio colectivo, a empezar a trasladar las propias metodologías para la construcción de memoria que yo había construido, empezar, pues, digamos, como a entregárselas a otros sectores y a construir con ellos, pues, un relato diferente y ahí uno empieza a encontrarse con una realidad nacional que realmente era desconocida. Y ya, pues digamos, en el 2017, pues ya venía de muchos años de trabajo por la paz y la memoria, y entonces empieza uno a sentir las responsabilidades y el compromiso de nuestro como generación. Nosotros queríamos realmente que el relato en Colombia fuera diferente, tras tantos años de guerra, de odio, de confrontación política e ideológica, y sentía que si yo tenía la posibilidad de hacer algo, pues iría en contravía de mí misma, si yo pues sencillamente eligiese la tranquilidad personal por encima de la construcción de un nuevo país en el que puedan crecer de manera diferente nuestros hijos. Entonces, pues yo creo que es como un recorrido muy largo, de profundos interrogantes, de muchas respuestas y de empezar a construir el camino de María José, ya no solamente de la hija de Carlos Pizarro o de la historia de mi padre, sino mi historia como mujer y como líder política de este país. Cuando, pues yo he leído 1000 comentarios, muchas personas dicen que vos haces parte de los delfines políticos, ¿me entendés? Que otra más, que es hija de una persona pues, que tuvo alguna responsabilidad política en el país, que el camino se le hace más fácil, y en ocasiones se comparan con, digamos, Paloma Valencia, hasta con los mismos hijos del señor Galán. ¿Vos qué pensás de eso? ¿Y qué te diferencia además de ellos? Pues bueno, por un lado, el término el delfín, que es el dauphin, en francés, pues se acuñó porque era el hijo del rey. Quiere decir que era la persona, los hijos que heredan el poder, un poco es eso. Mi padre no estuvo en el poder nunca, yo no heredé de él el poder, yo me construí a mí misma. Yo, como te decía, no crecí en cuna de oro, a mí me persiguieron toda la vida siendo niña, pero después de eso, pues yo también empecé a construir mi propio camino. Cuando yo viajaba por Sudamérica, no viajaba llena de privilegios y quedándome en los mejores hoteles, sino era un tour
turístico por el continente, sino que básicamente me estaba construyendo a mí misma y viví en medio de profundas dificultades. Cuando salí a España, salí siendo mamá soltera con una niña chica, me tocó limpiar casas, cuidar niños, hacer lo que hace cualquier inmigrante. Viaje por Sudamérica y siendo mamá muy joven, mi hija tenía 1 año y medio, yo tenía 22 años, 23 años, viajamos a España, después pues obviamente de las amenazas o de esas llamadas intimidantes que recibí, y allá pues me tocó trabajar como a cualquier persona, limpiando baños, limpiando casas, cuidando niños, que es el trabajo que hace cualquier inmigrante. Yo pues obviamente me he ido constituyendo en una defensora de la universidad pública porque no tuve la oportunidad de formarme académicamente, no habían los recursos para poder pagar una universidad privada, la única opción era la universidad pública y tampoco pude pasar. Entonces pues creo que lo que buscamos es básicamente que todo el mundo pueda como salir en igualdad de condiciones, tener las mismas oportunidades y por lo tanto pues decidir si transforman o no transforman su futuro. Y yo creo que esa es un poco la decisión, pero pues digamos la gente se imagina unas circunstancias económicas que no fueron tales. Yo definitivamente no crecí con los privilegios de Paloma Valencia, ni siquiera de Luis Carlos, de los hijos de Luis Carlos Galán Sarmiento o de otros líderes políticos en este país. Nosotros pues crecimos con unas dificultades, sin apoyo y pues sin familia, entonces todo eso pues va generando unas condiciones diferentes. ¿Qué pensás vos de Álvaro Uribe Vélez y de la serie Matarife? Primero Pues de yo, Álvaro Uribe Vélez y después sí la de Matarife. pues yo pienso que Álvaro Uribe Vélez, pues para mí es un personaje algo siniestro, en el sentido de que hay un montón de mantos de dudas sobre él que nunca se aclaran, que la justicia tampoco logra ser lo suficientemente diligente. Hay como un escenario macabro a su alrededor que no permite conocerlo en su integralidad. Obviamente él tiene sus defensores acérrimos, pero la serie Matarife va develando muchas cosas que muchos sabíamos, que muchos conocíamos, pero que no siento que se hayan explicado con la claridad o con la, pues digamos, explicaba más para las nuevas generaciones, ¿no? ¿Cuáles realmente los vínculos, los roles, la historia de un personaje como Álvaro Uribe Vélez? Yo, pues afortunadamente no lo viví como presidente de la República, estaba lejos, pero lo que sí pude darme cuenta es cómo fueron cooptando cada uno de los espacios del poder hasta crear casi que una idolatría hacia un personaje que es absolutamente cuestionable, cuestionado en mi criterio. Yo siento que es un personaje, como digo, macabro en el sentido político de la palabra, en el sentido humano, y lo que uno espera es que algún día la justicia opere y opere de manera diligente, porque podemos ver, por ejemplo, lo que sucede con Iván Cepeda cuando la denuncia por falsos testigos y resulta que el que tenía falsos testigos es este personaje, pero frente a lo cual pues llevamos años esperando alguna actuación más diligente y no llega. Entonces es como te decía, una justicia construida para beneficiarlo a él, una permanencia en la política para poder mantenerse dentro de un fuero que impida que él pueda pues ser juzgado, investigado, y que la gente tenga las garantías de poder hacerlo, porque en últimas es un personaje que genera terror y genera miedo, yo creo que hasta a sus propios copartidarios. ¿Cuál crees que sea la apuesta de los sectores alternativos para el 2022 y por quién te la jugarías vos? Pues yo definitivamente creo que la única apuesta posible es la unión de todos los sectores alternativos alrededor de una persona. Creo que no puede uno y no pueden los otros, si no realmente no logramos confluir todos. Pues obviamente yo estaré con Gustavo Petro, es la persona a quien respeto, admiro, creo que es el gran estadista,
y espero que a pesar, pues digamos, de las confrontaciones que hay, a veces políticas, pues logremos confluir y si no, pues sencillamente llegará o un personaje como Fajardo que me parecería grave en términos de su forma de hacer política y de los sectores que él representa, o pues quiero decir muy ligados al grupo empresarial antioqueño, o que sencillamente tengamos que ver nuevamente cómo llega la derecha al poder o la derecha corrupta al poder. Yo creo que depende de todos nosotros y hasta de él lograr una gran convergencia alrededor suyo, que ojalá se diera. ¿Vos cómo ves el movimiento decentes para el 2022? Y en caso tal, ¿vos te pasarías al Partido Verde? Digo, porque mucha gente te ha asociado a vos, incluso hay gente que escribe que sos tibia, que sos clientelista, que no sos ni parecida al legado que dejó tu papá. Pues sí nos gustaría que aclararas eso de pronto para la gente, sobre todo, no Pues tanto para mí. digamos, yo vengo, si conocieran a mi padre, se darían cuenta de que no soy tan alejada. Mi padre creía en la necesidad de una confluencia y de tener una visión mucho más amplia que la ortodoxia de la izquierda pura. Yo no me siento reflejada allí, pero tampoco soy tibia, ni siento ni creo en ese progresismo que solamente le es útil a los intereses de la derecha y que permite perpetuarse, y eso lo vivimos en las elecciones, por ejemplo, del 2010, cuando llega Juan Manuel Santos, cómo estos sectores progresistas, pero que no son realmente progresistas, pues básicamente siempre permiten la llegada de los mismos sectores. Es como que conducen que conducen un poco a lo mismo y que no se dan las grandes peleas. Frente a eso yo no tengo dicotomías. Yo soy una persona que realmente busca la transformación de este país, pero que cree que lo tenemos que hacer entre todos y que tenemos que entender que hay que poner a cada persona en su lugar. Hay demócratas honestos que no son de izquierda, pero que son demócratas. Hay sectores de izquierda muy honestos y hay gente profundamente degradada y corrupta en todas partes que también se vuelven una talanquera para que sectores alternativos puedan llegar. Yo, pues, con el Partido Verde tengo amigos y tengo cercanías, y no son, pues, yo con quien trabajo, pues trabajo con Inti, trabajo con León Freddy, que son personas que tienen una tradición también dentro de la izquierda de este país, que son personas de izquierda y están en el Partido Verde, pero que son cercanas políticamente a mi ideología. No me agarro con todo el mundo, no tengo una posición de confrontación per se, tampoco soy una furibunda fan de nadie. Yo sencillamente estoy construyendo país y lo hago siguiendo mis convicciones. Soy una mujer dialogante, porque eso fue lo que me enseñó mi padre, no la confrontación porque sí, ni la guerra porque sí. Yo creo que uno escoge sus peleas. Soy una mujer que tiene muy claro cuál es su lugar político, hasta dónde va y hasta dónde no va, y siento incomodar a los sectores más reaccionarios o más furibundos de la izquierda, y siento incomodar pues a ese, voy a decir, progresismo cómodo, o esos sectores alternativos que no son realmente alternativos. Yo soy quien soy y camino y tomo mis decisiones en función de mi criterio y lo que yo pienso. Si eso incomoda y hace que me ataquen los unos y los otros, pues lo siento mucho, pero yo no voy a dejar de ser la mujer que soy, ni voy a cazar peleas inútiles, ni voy a agarrarme con Raimundo y todo el mundo solo porque me lo están dictando las redes sociales y me lo están dictando los sectores más reaccionarios. Yo construyo mi ideología, mi camino, y pues la gente va a ir descubriendo la coherencia en ese actuar, espero, con el tiempo, y si no, pues bueno, ya la vida dará. Ahora, ¿dónde estaré yo? Yo siempre voy a estar en el lugar donde realmente se plantee un modelo de país que transforme este país, y no siento que hay sectores dentro del verde que no lo hacen, pero siento que en el momento de las grandes decisiones hay personas que han estado cercanas y que han permitido una confluencia alrededor, por ejemplo, de Gustavo, y uno no se puede tampoco olvidar de ellos, como
quitarle peso político a Carlos Pizarro o al M-19 porque logró una confluencia de múltiples sectores alrededor suyo. Pues lo mismo, nosotros creemos que los sectores que realmente pueden acompañar y que quieren una transformación profunda para este país tienen que confluir, y a mí me pueden buscar para encontrar confluencias y no para seguir siendo una posición marginal y minoritaria, que eso es lo que creo que muchas veces nos convertimos cuando somos tan dogmáticos. Ahora nombrabas las redes sociales y yo quería hacerte una pregunta puntual, María José. ¿Qué pensás vos, María José, de la insatisfacción de vacas sagradas del periodismo, como Vicky Dávila, Luis Carlos Vélez, la misma Darcy Quinn, María Isabel Rueda, con las nuevas apariciones de, digamos, de voces alternativas en redes sociales? Pues que ellos se han acostumbrado a ser un oligopolio, a ser quienes manejan la información, el poder, y en las redes sociales les va quitando poco a poco ese poder. Entonces, pues además es un periodismo precisamente de la polarización, de la confrontación durísima, no con toda la rigurosidad. Yo no creo pues, que hayan periodistas que manejen la rigurosidad del caso y que por lo menos contribuyan a construir pensamiento. Yo pienso que a veces contribuyen a construir un show político, un show mediático, y no pues un periodismo serio como era el que teníamos hace unos años. Ahora, definitivamente, pues lo que creo es que los medios de comunicación tienen que cumplir un papel, las redes cumplen un papel, el Twitter es un escenario de confrontación dura, llena de falsas verdades, donde hay opiniones, pero donde los troles y todas esas bodegas se expresan de manera muy agresiva, pero bueno, pues básicamente así se ha construido esa red social, y otras pues tienen un comportamiento diferente. Pero los medios de comunicación definitivamente tienen que volver a una rigurosidad periodística que han perdido. Bueno, María José, muchas gracias por regalarnos este tiempo, este espacio, y esperamos pues todo te salga bien de aquí a lo que se viene para tu futuro político sobre todo. Ojalá así sea, y un abrazo para ti, gracias por la invitación, y bueno, aquí estamos siempre que quieras conversar. Gracias, María José.